Nuevamente mis cordiales saludos a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan la predicación del Evangelio por estos medios. Espero que todos estén bien. Quisiera cantar un himno, ya he orado al Señor para cortar un poco el tiempo en la red, porque se gasta a veces muchos megas. A veces la señal del wifi está un poco pésima, pero bueno, con la ayuda del Señor podemos exponer el mensaje. Me encuentro nuevamente aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, porque sé que el mensaje por estas redes lo escuchan otras personas en cualquier parte del mundo. Ojalá puedan ser salvos, y los que ya son salvos, los que ya somos salvos, que el Señor nos siga ayudando. Nosotros esperamos el arrebatamiento. Quisiera cantar 2 estrofas del himno 101 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Preste oído el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el Evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vengan todos los que sufren, los que sienten hambre o sed, los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús hay pronto auxilio, hay hartura y bienestar, salvación y fortaleza, cual ninguno puede dar. Este mundo está contaminado por el pecado, lo que da a entender este hermano que compuso este himno. Vengan todos los que sufren, los que tienen hambre y sed. Hay que sentir el pecado en el corazón para poder ser salvo. El que tiene hambre busca de comer, el que tiene sed busca de beber el agua. Ojalá usted pueda buscar del Señor si ya siente el pecado abrumador en sus corazones. Yo un 6 de febrero del año 2011 recurrí al Señor por la fe. Le dejé mi carga de pecados a Él y Él la pagó en el Calvario, ya esa deuda. Solamente tenía que aceptar el regalo de salvación creyendo en el Señor Jesucristo. Y tal vez usted se encuentre de esa manera. Sentía ese pecado en mi corazón que me abrumador. Sentía que estaba caminando al infierno. Ojalá tú puedas buscar el pronto auxilio en el Señor Jesucristo, salvación y fortaleza, cual ninguno puede dar. El único que puede dar salvación es el Señor. Quisiera leerte hoy en unas cuantas escrituras, porque la mente del hombre y el corazón es engañoso, y lo dice en Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, para dar a cada uno conforme a sus obras. En Lucas capítulo 18, versículo 31, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las escrituras por las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido
afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron, ellos, los discípulos, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les era encubierta y no entendían lo que decían. Que el Señor pueda ayudarme. Quisiera leer otras escrituras, voy a leerlas de una vez mejor. En Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 8:5. Por Romanos capítulo 5, capítulo 8, versículo 5, perdone. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo. Tal vez te preguntará por qué lee tantas escrituras. Es para que puedas entender algo un poco, a ver si el Señor te puede ayudar a entender tu condición de pecador perdido delante de Dios. Primera de Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Que el Señor te pueda ayudar. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, quisiera decirte que ojalá tu conciencia ya haya sido despertada y que tú puedas seguir escuchando el mensaje del Evangelio, y que ojalá tú puedas tener deseo en tu corazón de ser salvo, que ya la palabra de Dios te haya hecho entender que vas caminando a espaldas de Dios y que te espera una horrenda condenación si mueres en tus delitos y pecados. Te leí unas primeras escrituras cuando el Señor anunciaba su muerte. Ya todo lo que el Señor pasó estaba profetizado en los profetas, y Él mismo lo dijo aquí. Es necesario que subamos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Y todo eso se cumplió, y Él fue clavado en esa cruz por tu culpa, por mi culpa, por todos los seres humanos y por toda la raza humana futura que pueda venir, y por todos los que han pasado ya, las razas, las generaciones pasadas, las presentes y las futuras. Imagínense, esa obra de redención es tan grande que cubre toda esa multitud de gente, los que hemos creído en Él. Y también el Señor murió por ustedes, los que no son salvos. Pero si ustedes no aceptan su parte de culpa y reconocen su pecado delante de Dios, están condenados, están rechazando la obra de redención que Él ya hizo por ustedes, están rechazando la salvación. Pero el ser humano, en su mente y en su cuerpo de carne, no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. No puede entender tal vez el mensaje, porque a mí me pasaba eso. Mi mente y mi corazón me engañaban. Entonces pensaba otras cosas, y siempre el maligno busca la forma de desviar al pecador para que no crean. Y él utiliza
los deseos carnales de este mundo. Él utiliza este mundo, los entretenimientos, todas esas cosas para desviar al pecador de la fe para que pueda creer en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, los discípulos, ellos no comprendieron nada de estas cosas y la palabra era como encubierta y no entendían lo que le decía. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ellos era que el Señor iba a tomar el control de Jerusalén y él iba a reinar ya y iba a acabar con ese imperio romano, pero ellos no entendían lo que el Señor Jesucristo venía a hacer. Así nos encontrábamos nosotros los que somos salvos. Antes de ser salvados, nosotros no comprendíamos lo que era la obra de la cruz, lo que era la obra de redención, porque estaba encubierto para nuestras mentes, estábamos velados, no sabíamos nada. Nosotros alcanzamos fue misericordia de Dios, pero ¿por qué? Porque empezamos a oír el mensaje de salvación con fe. Y el Señor pudo obrar en nuestros corazones para salvación, porque nosotros estábamos en este lote, como dice en Romanos, que te acabo de leer, Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y eso es lo que nos pasaba a nosotros. Pensábamos en las cosas de la carne. Yo sentía el peso de mi pecado, pero todavía mi mente y mi corazón estaban en una decisión, seguir, creer, pero nos jalaba más a las cosas de este mundo, así como le pasaba aquí a los discípulos que pensaban que el Señor veniera a reinar aquí en la tierra. Y hay citas bíblicas que hablan sobre sobre esto. Ellos pensaban que que iba a haber un gobierno terrenal, y las citas están en Mateo 16:28 y en Hechos, y creo que también está en el libro de los Hechos. Creo que también hay alguna escritura sobre esto. Entonces así se encuentra el hombre en su delito y pecado. Entonces no pueden entender porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. Ningún ser humano se puede sujetar a la ley de Dios. No pueden, porque ningún ser humano puede guardar todo lo que dice la ley. El único que pudo guardar toda la ley fue el Señor Jesucristo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En ninguna manera lo pueden agradar a Dios. Pudiera vivir una persona una vida religiosa aquí en la tierra y puede aún hasta estar congregándose, vivir una apariencia, pero no ha sido salvado si no ha entendido. Dice en la Escritura que la fe, como te leí en Romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo dice en Romanos 10, versículo 17. Y dice la Escritura que no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Tiene que escuchar el mensaje de salvación con fe. Vemos el caso del eunuco que iba leyendo el libro del Antiguo Testamento. Isaías iba leyendo en la porción Isaías 53 y él no entendía. Tuvo que Dios obrar y enviar a Felipe para que le predicase. Por eso dice que
los que somos salvos, tenemos responsabilidad delante de Dios como congregación, llevar el mensaje a los que no son salvos. Entonces, este hombre que iba bajando, este eunuco que iba bajando, iba interesado, y Dios movió a su vaso y le explicó, porque él no entendía. Así te hallas tú, amigo, sí, y te puede estar engañando la mente y el corazón, y el maligno es práctico en eso. Yo una vez prediqué en el caso de Naamán el sirio, y estaba hablando del general, y el amigo que yo le enseñé esta escritura hace tiempo, el sábado, por cierto, le expliqué algo de los niños sobre Naamán el sirio, que tenía lepra, y le expliqué a ese amigo. Entonces él pensaba que yo estaba hablando de algún general de la época. Le dije, no, yo le estaba poniendo el ejemplo de lo que le pasó a ese general en ese tiempo, que él tenía lepra, y que por la fe fue y se zambulló en ese río, el que le mandó el profeta Eliseo por medio, y que utilizó a los siervos, los que le dijeron esto. Entonces él fue, se zambulló 7 veces en el río Jordán, y su lepra fue quitada por la fe, y obedeció lo que le dijo el profeta. Y en estos tiempos es igual, tienes que escuchar con fe para que el Señor pueda obrar en tu corazón. Y si entiendes que ya vas a espaldas de Dios, tienes que buscar la ayuda del Señor para que te pueda ayudar a entender el mensaje, el plan de salvación. Porque yo me encontraba en esa situación, y de tanto pedirle al Señor y de oír la palabra de Dios, Él pudo ayudarme, y yo pude llegar por la fe al Señor Jesucristo y ser salvo. Y este caso también le pudo pasar a este caso está en en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el caso hecho en el capítulo 16. Este es el caso creo que se llama de Lidia, Hechos 16, capítulo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, fíjese, ella adoraba a Dios, pero estaba oyendo ¿a quién? Al apóstol Pablo predicando. Y el Señor abrió el corazón de ella, y ella también lo abrió. Ella aceptó el mensaje. El Señor la ayudó para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, lo que le predicaba. Y entonces más adelante va a decir que cuando fue bautizada y su familia fue bautizada, porque ella creyó en el Señor y fue salva. Antes se encontraba en una situación de una religiosa. Yo no sé en qué situación te encuentres tú, amigo o amiga, que no eres salvo. Si ya tú has comprendido que vas a espaldas de Dios, que estás violando sus leyes divinas, y que ninguno podemos guardar toda la ley de Dios, si has comprendido, oye el mensaje de salvación con fe. No te pongas renuente. Ojalá tú puedas escuchar la palabra de Dios con fe, y querer tener el deseo de obedecerla, y no dejarte engañar por el maligno, por las cosas de este mundo. Porque el mismo Señor dice en la palabra de Dios, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en el Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero las personas, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y los hombres aman más las tinieblas que la luz. A veces hay personas que han llegado a comprender el mensaje, pero se quieren ir al mundo, a seguir en sus delitos y pecados.
Vemos los casos de los fariseos cuando el Señor les decía algo, ellos decían, y dices contra nosotros eso también, y ellos conocían todas las escrituras del Antiguo Testamento y sabían que venía el Mesías, y ellos vieron todo lo que estaba escrito en él, lo vieron cumpliéndose en él, y ellos no aceptaron, sino que más bien lo crucificaron y se burlaron de él. Amigo o amiga que no eres salvo, tienes que escuchar el mensaje con fe para que el Señor pueda abrir tu corazón y te pueda hacer entender que vas a espaldas de Dios, que vas caminando rumbo al infierno y que el único que te puede librar de ese lugar de condenación es el Señor. Y te puede llevar, si Él viene, puede sacarte aquí en el evento que es el arrebatamiento. Y si uno muere, va su cuerpo al sepulcro, pero uno va a ser levantado de ahí. El Señor murió por ti y murió por mí. Cree en el Señor Jesucristo y podrás ser salvo.